Buenos días, otra vez en esta mañana. Me vuelvo a presentar delante de ustedes, en primer lugar delante de nuestro Dios, en esta mañana, ya que el Señor me ha dado siempre vida física para estar hablando de la palabra del Señor a todo el planeta Tierra, ya que esta tecnología llega hasta lo más último de la tierra. Gracias al Señor. Tenemos, y los saludo en esta mañana. Que el Señor me les bendiga a todos en toda parte, que me escuchan y me miran. Que el Señor me les bendiga, las iglesias, las congregaciones de la Iglesia de Cristo, los grupos religiosos, los gobiernos, todos los grupos que hay organizados. Los saludo en el nombre del Señor, que unos son para bien, todo el que se organiza es para bien, pero a veces después se descontrolan. Pero en realidad ahora tenemos a nuestro Dios para consultarle nuestras debilidades, y hoy pues quiero manifestar un tema muy especial antes de que venga, pueda hacer una oración por cada uno de nosotros, porque quiero orar por muchas personas que me han pedido oración, y les ruego que me ayuden ustedes también con sus oraciones también, los que vayan añadiéndose a la iglesia y vayan teniendo ese amor a nuestro Dios y a su prójimo, a los predicadores, que también ustedes puedan orar por mí, porque esas oraciones llegan cuando la persona es fiel a Dios. Quiero también que ustedes oren por mí, por mi ministerio, por este ministerio que tengo, de presentarme ante Dios y todos ustedes a predicar su palabra por medio de este sistema. Que el Señor me les bendiga a todos los grupos religiosos, la iglesia en general, las congregaciones a nivel mundial, todo la creación del Señor, de nuestro Dios. Quiero orar en este momento. Amantísimo Dios, que estás en el cielo, en todo lugar, en toda parte, Señor, y que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, porque somos su creación, más cuando los que somos hijos obedientes a ti, Señor. Gracias, Padre, porque usted siempre nos está corrigiendo por medio de su palabra. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Gracias porque nos ha dejado la Escritura, para que allí, Señor, nos dirijamos, tengamos dirección buena por medio de su palabra, para poder enseñarle a la gente y poder buscar la salvación cada uno de nosotros. Ojalá, Señor, que Dios, usted, nuestro Dios, me pueda ayudar en esta mañana para hablar un poquito de su palabra, Señor. Gracias, Padre, por su misericordia y su amor. Todo esto se lo pido y doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a decir este tema. Las divisiones, segunda parte. Las divisiones. Ayer estuve hablando sobre las divisiones, donde el apóstol Pablo se dio cuenta, ya que en la iglesia que estaba predicando Tito, ya empezaban a haber rumores de que había división en la iglesia. También en Timoteo, el predicador Timoteo también, ahí donde predicaba él, ya se oían rumores
de división, porque fue pasando el tiempo y muchas gentes fueron olvidando su esquema espiritual y ya querían irse a las fábulas, a las mentiras, a las cosas que no eran correctas, y ya no se conformaron con estar adorando el nombre del Señor tal como se adora en una nueva adoración a Dios, como dice el Señor. Dice Juan, ya viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y al Hijo, en espíritu y en verdad. Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo se estaba dando cuenta ya. Pero también él se recorría por todas las iglesias, las congregaciones, ¿va? Las congregaciones, que es la misma iglesia que está compuesta por congregaciones a nivel mundial. Pero en el tiempo, tal vez no se había recorrido tanto la iglesia, casi por todo el mundo, porque era la iglesia del primer siglo y tal vez habían más pocas congregaciones. Luego se levantaron otras congregaciones a través de la predicación de la palabra del Señor, y luego ya el apóstol Pablo se da cuenta allí que en Corinto, allí ya había una división, ya había empezado una división allí, que unos no tenían un solo pensar y un solo sentir entre ellos, y ya estaban poniendo su mirada en los hombres, en las personas. Ya no las ponían la mirada en Cristo, verdaderamente en Cristo, sino que ya estaban confiando en los demás hombres. Y no, eso era ridículo. Pero luego el apóstol Pablo viene y se da cuenta. Y entonces, él no era que iba a regañar a nadie, no, iba a exhortarles, ayudarles por sus debilidades y a decirles: esto me doy cuenta, que ustedes no están en este asunto de la división, y ojalá que ustedes puedan cambiar su situación, que cambien su situación, porque la división fue una gran vergüenza para los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva. Cuando se dividió la iglesia. Pero esto vamos a mirar ahorita, el relato de lo que el apóstol Pablo decía, que se daba cuenta de lo que sucedía en la iglesia en Corinto. Viene y vamos a leer aquí en Primera de Corintios 1 y versículo 10 en adelante. Vamos a leer. Voy a estar leyendo despacio, porque ese es mi sistema de mi vida, leer despacio, porque a veces por los anteojos que no se me están venciendo, pero Dios me está ayudando. Dios me está ayudando a poder leer un poquito bien. Bueno, vamos a leer aquí en 1 Corintios 1:10. Ruego, dice el apóstol Pablo, ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, en un mismo sentir. Eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo, porque los está aconsejando. No quiero, hermanos, que vayan a haber entre vosotros divisiones, porque él ya se daba cuenta que había un problemita allí
de que ya estaban poniendo la mirada en otra cosa, estaban poniendo la mirada en los hombres, que los hombres no salvan a nadie. Qué bien que solo hubieran puesto la mirada en el Señor. Pero bien, ahí les dice el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, les dice, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, habían ya contiendas, habladurías allí, entre ellos, que quizás no les gustaba lo que decía el uno, lo que el otro decía, y ya fueron poniendo la mirada en hombres, en personas, no las ponían directamente en Cristo, sino que ya empezaba la división, y así fue empezando la división en la iglesia verdadera, y ahí fue cuando realmente ya llegó a momento en que la división se declaró, llegó a momento que se declaró la división, y ahí en la iglesia, porque la iglesia somos todas las personas que estamos agrupados en cada congregación, congregaciones chiquitillas y congregaciones grandes. Pueden haber congregaciones hasta de 100 miembros, de 200 miembros, 300 miembros o más, y pueden haber congregaciones de 2 personas, porque es una congregación. Si una congregación dentro de la iglesia del Señor, ahí puede haber una congregación de 2 personas, tal vez solo la esposa y el esposo, pero bautizados, ¿verdad? Y que disponen a hacer sus reuniones, sus cultos en su casa. Y allí es una congregación ahí. Es un reino que están unidos entre ellos, tanto como esposos, como hermanos, como cristianos que ya son bautizados, pero posiblemente que hay congregaciones hasta de más, de las congregaciones chiquitas, tal vez de 2, 4, 8, 10, 20, tal vez en una congregación que se organiza en su propia casa. Y qué bonito, así lo hicieron los primeros cristianos, porque en aquel tiempo no habían locales, o sea, templos, que hoy en día cada grupo ya hace su templo, ya le ponen iglesia tal. Y la iglesia de Cristo pues también tiene sus templos, sus casas de oración. Y en ese tiempo se reunían en las casas. Allí comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y ahí partían el pan. Ahí hacían la Santa Cena. Dice Hechos 2 y versículo 46. Allí tomaban la cena del Señor, y dice la Biblia que el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Y esto es lo que estamos hablando en los últimos tiempos, porque no tenemos otra alternativa en que podamos dirigirnos, nada más que en la palabra del Señor, que ya está escrita. Tenemos la Biblia, que ya está organizada, ¿verdad? En libros, tiene 66 libros, empezando del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces allí está la iglesia del Señor. En el Nuevo Testamento se encuentra allí, y está organizada por congregaciones a nivel mundial. Entonces tenemos la palabra del Señor escrita, ya inspirada. Todo el mundo, casi la mayoría de las personas tienen su Biblia, la compran, unos solo por tenerla, dicen que es bonito tener la Biblia, pero hay veces que no la leen, algunos que la compran solo para tenerla en casa, y en una de esas
la abren y la ponen en una mesa abierta y le ponen algún salmo ahí y tienen esa fe, esa confianza. Pero lo más importante es leerla, escudriñar las escrituras, dice, porque en ella os parece tener la vida eterna. Entonces, allí tenemos la escritura. Entonces, allí el apóstol Pablo se daba cuenta de esa gran noticia que tuvo, se dio cuenta y dijo, se me imagina a mí que dijo, voy a ir a Corinto. Y entonces ya les digo, me doy cuenta, porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé. Eran unos hermanos que habían en Cloé, allí, por los de Cloé, dice. Quizás era algún caserío, alguna ciudad, algo así. Esto hay que escudriñar más para saber si era ciudad o no, o algún pueblo. Y por los de Cloé le dicen, he sido informado que en la iglesia ya hay divisiones. Pero no es posible que hayan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido. Y así sucedió en ese tiempo. Y empezaron a creer en los hombres, a confiar en los hombres. No, la iglesia tiene muchos líderes, pero ninguno de nosotros podemos confiar en nadie. No, tiene líderes y tiene evangelistas, tiene ministros. Bueno, de mi parte, yo me considero predicador y ministro del evangelio, porque eso es lo que he hecho conozco la doctrina del Señor, y es como yo me he preparado en una forma sencilla, en una forma humilde. Me he preparado para poder enseñarles a ustedes. Desde que yo me convertí, empecé a hablar de la palabra del Señor y a predicar. Y así lo hizo el apóstol Pablo. Se bautizó y luego tuvo su ministerio de andar por toda parte. Y él se convirtió al Señor. Y es como está exhortando la iglesia en ese día. Se dio cuenta el apóstol Pablo que allí había ya división. Y dice, quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué bien que solo hubiera sido, bueno, yo solo soy de Cristo, nada más. Nada más. Y los demás son líderes de la iglesia, los demás son servidores de la iglesia. Y no importa que fueran los apóstoles. Porque aquí dice quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. No, tenía que ser. Pero ni de Apolo, al apóstol Pablo podían decir, yo soy de Pablo, porque él mismo lo relata que no. Entonces, pero que claro, el respeto a los predicadores es una gran cosa. Y si hay lugar de hacer una pregunta a los predicadores, a los ministros del evangelio, como lo cual soy yo, no importa que me hagan cualquier pregunta, y yo la estudio y entonces la tiro al aire para que ustedes la puedan entender y todo eso. Y en aquel tiempo así era. El apóstol Pablo venía a enseñar a todas las congregaciones de donde él se jugaba, porque él escribió ahí unos 13 libros. Posiblemente solo el libro de Hebreos pues no está un poquito en escuras, si lo escribió él o no, pero el sistema de la palabra allí, del costumbre, como él
enseñaba, posiblemente que el libro de Hebreos él lo escribió o lo mandó o lo dictó que lo escribieran. Los demás libros, pues, él los escribió, ¿verdad? Y esas son las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Fueron muy interesantes para la iglesia del Señor, al cual la iglesia se desarrolló por medio de estos hermanos que predicaron la palabra. No importaba lo que les podía suceder, pero ahí andaban predicando. Y luego fue allí y se dio cuenta de esa división. Yo soy de Pablo. Ajá. Por no decir yo soy de Cristo, nada más. Nada más. Pero ellos dijeron yo soy de Pablo y yo de otros. Entonces dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Los que decían que eran de Cristo, pues qué bien, qué bien. Pero los demás habían puesto la mirada en los hombres. No, nosotros no podemos poner la mirada en hombres, en nadie. Lo único que somos servidores, somos predicadores para el bien de cada uno de la iglesia. Y claro, que cuando hablamos bien de la Biblia, hay gente que nos alaba espiritualmente. Y a ellos les gusta la predicación. Y luego por eso se convierten al Señor, se bautizan. Y luego se reconcilian con el Señor. Y luego viven una vida santa delante de Dios en la iglesia. Viven una vida amorosa, amando a sus hermanos, hermanos de la iglesia. Y entonces todo eso es un sistema espiritual para todos nosotros. Bueno, y también dice, ¿acaso está dividido Cristo? Qué gran pregunta del apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mire, los está exhortando. ¿Y acaso que yo les dice, acaso que yo fui crucificado? Quien fue crucificado fue Cristo, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. Cristo tiene por eso tiene su doctrina, una sola doctrina. La doctrina que él le enseñó a los discípulos, a sus apóstoles, que la enviaran a cada mente de las personas, a cada mente. Y ahí está la doctrina, una sola, un solo bautismo, dice Efesios 4:1, un solo bautismo, pero el bautismo que está de acuerdo con la verdad, porque pueden haber otros bautismos que no estuvieron de acuerdo, y esa palabra está manipulada. Bautismo, ¿y qué bautismo? ¿Y qué bautismo? Hasta aquellos que bautizan solo con un poquito de agua en la cabeza a un niño, y algo otros que piensan que el bautismo también es echándole un poquito de agua en la cabeza a las personas, porque yo tuve esa experiencia de ver eso. Una vez dijeron, hoy va a haber un bautismo. Y yo miré que allí
en la congregación. En ese tiempo yo estaba en las sectas religiosas. Y entonces ya de bueno, va a haber un bautismo. Y así, luego una doña, porque estaba embarazada, no la querían llevar al río o a donde había agua. Y entonces vino y se hincó allí, donde le dicen el altar. Se hincó allí y ya un hombre, una persona andaba con un trastecito con agua y solo le hizo así en la cabeza. Allá ya estaba bautizado. No, si el bautismo es por inmersión, tapado, eso quiere decir sepultura. Somos sepultados juntamente con Cristo. El bautismo en agua. Que no quede nada fuera del agua, del cuerpo. Porque tiene que ser convertido juntamente con Cristo. Esa es la doctrina correcta y verdadera. Aquí no vamos a andar hablando otras cosas. Pero bien, vamos a dejar a las personas que creen en esas cosas, porque allá ellos, en el día que el Señor pida cuenta, y por qué no hiciste como decía mi palabra. No, pero que en tu nombre hicimos esto y esto y esto. No, pero es que yo nunca dije eso. Le va a decir el Señor, yo nunca dije eso. Así es que miren, allá está el lugar de ustedes. Da lástima, estimados hermanos, amigos, sectas religiosas que me están escuchando. Algunas personas, no todos están de acuerdo, porque ellos defienden su doctrina, defienden esa doctrina falsa. Y como no tienen el Espíritu de Dios, el Señor no les ha dado el Espíritu Santo en su vida, porque han sido bautizados en un sistema que no es el sistema doctrinal del Señor. Es un sistema falso. Allí han sido bautizados. Los han bautizado así, por inmersión adentro del agua. Pero como no se bautizaron de acuerdo con la doctrina verdadera, el Señor no los añadió a la iglesia. No, es una forma espiritual. Ellos van a la iglesia, pero a la secta donde se reúnen. Pero no, y no les dio el Espíritu Santo tampoco. Entonces, no, ese bautismo no vale. Ahora, cuando ya el hombre es bien enseñado, la mujer bien enseñada, qué es lo que tiene que hacer por su salvación, te viene y entonces sí, ese bautismo sí es correcto y verdadero, pero no ese bautismo que hacen así a lo que ellos piensan. Así pensamos, vamos a bautizar a esta mujer. Y me acuerdo que solo le echaron un poquito de agua en la cabeza y ya está bautizada. Ya usted puede predicar, le dijeron, usted puede tener privilegios. Ay, qué bonito. Mire, así será. No es así. Hay que darle un vistazo bien a la Biblia, a la palabra de Dios. Esa es la que nos da testimonio de Cristo, de todo el sistema del Antiguo Testamento, todo el sistema del Nuevo Testamento. La Escritura es la que nos da testimonio. No hay otra cosa. Por eso hoy ya no hay profetas. No, los profetas terminaron porque estaban vigentes por mientras no se había terminado de escribir la Biblia. Cuando se termina de escribirla, la Biblia, siendo inspirada por el Espíritu Santo, por aquellos 40 hombres que la escribieron, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces sí, allí ya la profeta es la Biblia. Esa es la profeta. Ya no necesitamos profetas de nada. No, ni visiones de nada. Es la Biblia. Si usted quiere saber de Dios, todos los misterios que tiene Dios, tanto los escondidos como los que no están escondidos, ahí le va a decir la Biblia. Hay misterios que el hombre no los puede saber. Ahí le dice. Y ellos profetizando para el futuro. Hay profetas falsos. Entonces, todo esto tenemos que decirlo. Tenemos que decir la verdad.
No podemos andar diciendo lo que no es. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Fue Cristo dice, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por Pablo? ¿Por vosotros? No, si solo aquel, el que da salvación, solo aquel que fue crucificado en una cruz del Calvario y que derramó su sangre en la cruz, allí, en su santísimo cuerpo, allí, en su santísima cabeza, una corona de espinas, allí derramó su sangre, y también en sus santísimas manos, en su santísimo costado y en sus santísimos pies, ahí derramó su sangre el Señor, y ese es el que nos limpia de todo pecado, esa sangre derramada, y el que da el visto bueno de nuestra salvación es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que seamos salvos, dice el Señor, dice la Biblia. Y luego dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Está declarando que a ninguno de ellos, los que estaban divididos, había bautizado, pero había bautizado a Crispo y a Gayo. Así se llamaban esas dos personas. Entonces, ahí da testimonio el apóstol Pablo, que eso sí, solamente. Entonces, venimos y dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Estaba diciendo, bueno, porque él vino a predicar la palabra, no a bautizar, pero si le tocó bautizar, lo hizo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Por eso que uno no hay que gloriarse para nada. Yo, aquí donde me miran, yo he bautizado muchísima gente. Unos se han quedado y otros se han ido. Porque hay semilla que cae en mala tierra y no echa buen fruto. Y eso no lo sabe uno. Solo hay gente que puede confesar y dice, bueno, yo quiero ser bautizado porque yo ya entendí la Biblia. Y ahí me ha tocado eso. Me ha tocado eso. Así me tocó una vez alguien que dijo, quiero ser bautizado. ¿Pero qué? Ese había vigiado una jovencita allí. Mire, yo que bautíceme, mire que yo quiero ser miembro. ¿Está seguro? Y le gustó el mensaje de anoche, le digo. Sí, me dijo, yo me arrepiento, yo quiero que usted me bautice para el perdón de mis pecados. Vaya, pues, le digo. Yo no le podía negar el bautismo porque yo no le conocía su mente ni su corazón. Entonces lo llevé a un rillito. Ahí estás, con otro hermano, y ahí lo bautizamos. Me parece que fue en la noche. Pero, ¿qué sucedió? Salió con un pie más largo que otro. Salió con un pie más grande que el otro. Mire, entonces de nada sirvió. Y después no volvió a la iglesia. Y andaba haciendo lo que a él le parecía. Entonces es el caso, que hay bautismos que el bautismo tiene que ser de todo corazón. El bautismo tiene que ser de un verdadero arrepentimiento de sus pecados que ha cometido durante la vida. El bautismo tiene que ser bien pensado, que piense en que cree de verdad en la palabra de Dios, en Cristo, en nuestro Dios, que crea de verdad.
que sea un verdadero creyente. Porque si no es así, sí, creer, hasta los demonios creen, tiemblan. No, entonces ese es el camino, esa es la verdad. Entonces, que sea un impacto verdadero desde que oye la palabra. Dice que por el oír viene la fe. Y que tenga una verdadera fe. Que tenga una verdadera fe. Que Cristo le va a salvar. Hay muchas áreas de que usted puede creer. En que puede tener fe. Todo. Tener fe inclusive de que nunca va a caer de la gracia del Señor. Esa fe verdadera. Entonces, si allí lleva todo ese proceso hasta llegar al bautismo, ese es el verdadero bautismo. El bautismo no es para hoy, se bautizó y mañana anda fuera de la iglesia, o mañana anda blasfemando, que ya no. Así me pasó una vez con alguien. Después de que estuvo en la iglesia, él se fue de la iglesia. ¿Y qué andaba haciendo? Hablando de los predicadores. Y me dice a mí, y yo le daba privilegios, porque él era miembro de allí, pero yo no le conocía su corazón. Y entonces vino, y el hombre ese, un día le digo, que es que no ha vuelto a la iglesia. Dice yo, que voy a andar en esas iglesias, digo, blasfemando, y que yo no creo en nada, en los predicadores no, le digo, crea en Cristo. A mí nunca crea de que yo lo voy a salvar. Y blasfemando. Entonces le digo, tenga cuidado sobre eso, le digo, porque Dios es furor. Dios cuando se enoja, tenga cuidado, le digo. Como al tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, el Espíritu Santo quizás no lo tenía, no lo guió a buenas maneras de que él pudiera seguir viviendo. Y se le metieron acá a la casa. Se le metieron a la casa unos hombres a robarle algo y él se enfrentó. No tuvo control porque no tenía el Espíritu de Dios en su vida. Allí le dieron, lo machetearon, le trozaron un brazo. Yo me dio lástima y me dio mucha tristeza. Y murió en el hospital. Con esto no estoy diciendo que uno no puede llegar a que haya una tentación en contra del cristiano. Sí pueden haber tentaciones, pero menos porque hemos blasfemado contra Dios. No. Entonces todo esto debe ser de verdad, añadirse a la iglesia de verdad. Y que nunca, porque y allí, si no es de verdad, está dividido entre medio creer y no creer, tener amor y no tener amor. Y entonces viene y un reino dividido, dice, desparrama, termina. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder en el hombre. Y da lástima. Primero, porque cuando uno se va a entregar en las manos del Señor, ese es su protector. Ahí no busque otra persona que lo va a ayudar. Porque la Biblia dice que no te fíes, dice, ni de tu propio compañero. O sea, no te confíes. Así hablamos nosotros, ¿verdad? La Biblia dice, no te fíes ni de tu propio compañero. No te fíes, no te confíes. Porque nosotros somos humanos. Nosotros no nos conocemos el corazón, cada uno de nosotros. Lo que maquina el corazón. El corazón es perverso. El corazón es engañoso. Es engañoso y perverso. El corazón. Y lo puede engañar a uno. Porque el corazón trabaja con la mente. Trabaja con la mente y el pensamiento. Ok.
para que ninguno, dice, diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bueno, dice también bauticé, dice, a la familia de Estefanas. Él bautizó a esa familia, ¿verdad? Andaba allí y llegó allá a darles la palabra, y no había otra persona, tal vez, posiblemente andaba él solo. Entonces les digo, bueno, yo lo voy a bautizar porque la salvación es hoy, no es mañana. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación, no es mañana. Y dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. El reino es la iglesia. Busca primeramente el reino. De ahí las demás cosas son añadidas. Y el Señor lo ayuda al cristiano después de que se convierte de verdad a Cristo. Debe de ser una verdadera conversión para que sea un verdadero cristiano y que tenga esa verdadera esperanza de tener un buen encuentro con Cristo en el día final. Él va a venir y va a levantar sus escogidos, va a levantar su iglesia. Pero aquellos que verdaderamente no hayan tenido un estorbo en la mente, que no hayan tenido la mente sucia, su corazón sucio, no importa que hayan estado 20 años en una congregación, no, porque en las congregaciones también hay parte negativa, hay cizaña, pero eso no lo conoce uno, solamente conoce los malos hechos de una persona. Bueno, también dice, bauticé a la familia de Estefanas. Bueno, dice algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No por sabiduría de palabras, no por sabiduría de palabras. De la boca pueden salir buenas cosas, buenas verdades, pero pueden salir buenas mentiras o malas, digamos, cosas malas. Las mentiras, la hipocresía puede darse a conocer por medio de la lengua, por medio de la boca, no con palabras, sino con el espíritu ferviente de Cristo, el espíritu de Dios en su mente. Y allí tenemos este problema que tuvo la iglesia en Corinto. Ayer estuve hablando sobre eso, pero me faltaba la segunda parte. Ya les estoy hablando sobre la segunda parte de la división que hubo entre las personas. Pero este asunto, estos fueron los de Corinto. Toda organización hay divisiones. De todas las organizaciones, en el gobierno, en las organizaciones de la sociedad de este mundo, siempre hay división. Unos piensan de un modo y otros piensan de otro. Siempre así es. Y por eso hay grandes problemas. Y hasta en el gobierno hay así. En los gobiernos no piensan un solo pensar y un solo sentir. Lo único que allí se amancillan ellos. Y aunque alguien no esté de acuerdo de una cosa, pero lo arreglan entre ellos. Pero hay división. Hay división entre la familia. Entre la familia
Si el amor no es verdadero, es un amor fingido, entonces entre la familia hay división, aunque solo sean el hombre y la mujer. Pero si la mujer no tiene el verdadero amor, está dividida el hogar en cuanto espiritualmente. Puede ser de que haya mucha responsabilidad en la casa, de todo lo que se necesita. Pero si no hay ese amor verdadero, porque dice Romanos 12:9, dice que hay un amor fingido, solo es por la carne, por los deseos carnales. Y ahí puede permanecer una pareja bastante tiempo. Pero algún día va a desparramar. Dice que un reino dividido desparrama. El reino es una congregación, no importa que sea de 2 personas para arriba. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio, dice. Ahí estoy yo, dice el Señor. Ahí está el Espíritu de Dios en esa congregación. Si solo son de 2 para arriba. Pero como ahí va. Y tratando de invitar a las personas. Miren, vengan al culto, vamos a tener una reunión de predicación y de cualquier cosa. Después de que salgamos del culto, vamos a tener alguna prebenda ahí sea bebida o comida. Es bonito, muy bonito eso. Porque eso se llama generosidad. Eso se llama generosidad, ser benevolente, el humano. Y entonces, allí, 1 Timoteo 4, dice que la división ya estaba dándose. El apóstol Pablo se dio cuenta allí que en la iglesia, allí ya había división. No se sabe si de esa iglesia donde predicaba Timoteo salió el grupo a irse a dividir y a hacer otro grupo llamado grupo, ¿verdad? Le pusieron iglesia, como la palabra iglesia es manipulada. Entonces se fueron a otro lugar a levantar tal congregación y entonces allí se dividieron y eso fue un gran problema para la iglesia. Pero ¿qué sucede? Lo que dice la Biblia. Allí lo dice que es pecado. Es pecado. El hombre que causare división después de una u otra amonestación, deséchalo, porque peca y está condenado por su propio juicio. Mire lo que le pasa a los que se dividen. Entonces, hubieron divisiones. En las iglesias falsas, ahorita hay divisiones. ¿Cuántas iglesias? De una iglesia salió otra, y de allí de esa otra que sale otra, porque se dividen. Y no se dan cuenta que eso es pecado. En vez de, si en la congregación pueden haber problemas, pero para eso está la disciplina. Para llamar al hermano que ha tenido alguna indiferencia con otro hermano, o con el mundo, o como sea. Que dice Mateo 18:15. Dice, allí habla el Señor. Allí habla el Señor. Entonces, hay que enseñar la verdad. Hay que enseñar la verdad. Y entonces hay que aprender a enseñar en una forma espiritual. Sí. Si algún hermano peca, dice, si alguno peca contra ti, ve y llámalo él solo. Si alguno peca contra ti, ve y llámalo a él solo. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere tu hermano, lleva a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3
conste toda palabra. Y si no oye a estos 2 o 3, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, o sea que no está de acuerdo en declarar de que ha pecado, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice, o sea, apartado, ya en disciplina, no apartado del grupo, sino no lo reconocen ya como hermano fiel, pero puede volver otra vez a reconciliarse y todo. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, esa es la disciplina. No hay necesidad de irse a dividir, ir a hacer otro grupo por aparte. Y esto es lo que ha sucedido en las iglesias del Señor. En la iglesia primitiva sucedió esto. Y ese fue el caso original del problema que sucedió. Como dice 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán hasta casarse, y se abstendrán de alimentos que Dios creó. Mire, todas esas son doctrinas falsas, porque el hombre puede tener su mujer en su casa. El hombre tiene que, dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero ahí prohíben que se casen algunas mujeres que están dentro de esa organización y no pueden hacerse de un compañero, aunque amen un hombre, es de balde, porque están atadas conforme a esa doctrina, y entonces tienen problemas. Y también los hombres que entre comillas allí predican, también están atados. No, ya tienen ese sistema, que ese es lo que habla el sistema de esa organización. Bueno, entonces ustedes ya saben de lo que estoy diciendo. Entonces, hay grandes cosas, pero sucedió eso. Dice 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe. Y se apartaron, se fueron para otra parte, y hicieron su grupo por aparte. Y así ha sido con todos los grupos, tanto de la sociedad como de iglesias, aunque sean falsas iglesias, pero se han dividido. Un montón de las primeras que hubieron, de ahí salieron, de una salieron otra, y de otra salió otra, y de otra salió otra, y así, dividiéndose. No tienen ese entendimiento que la división es pecado. Dice el apóstol Pablo aquí, que estén completamente unidos. Por eso en la iglesia tiene que haber unidad. Bueno, esa es la salvación que les estoy dando yo a través de Jesucristo, a través del Señor. Pero yo sé que muchos están entendiendo, y que el Señor me les bendiga por estar entendiendo. Que el Señor me los ayude a todos los que no entienden este punto. Pues miren, dice, un reino dividido desparrama. Toda organización le ha tocado ese problema. Bueno, pero esperamos que ustedes vayan entendiendo, y las congregaciones que hay a nivel mundial de la Iglesia de Cristo, ojalá que si no, algunos no entendían esto, de los miembros de la iglesia, los que me están escuchando, que tengan ese sistema en su vida, que ahí va, y ese sistema es el verdadero sistema espiritual, el verdadero sistema doctrinal, y allí están esperando ustedes. Ahí van a estar esperando en Cristo por su salvación.
Bueno, quiero dejar este mensaje en sus mentes, porque también voy a orar por todas las personas que están en las iglesias, todas las personas que a la vez están en Cristo. Gracias a Dios por la voluntad del Señor. Hay oraciones por todo su familia, esposa, dice aquí, es especial por ella. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por su gran amor, su misericordia y su poder. Te pongo en sus manos, Señor, tu palabra, Padre Santo. Creo que llega la palabra a la mente de las personas. Estas personas se las pongo en sus manos. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos a nivel de la tierra, Señor. Bendígalos. Pongo en sus manos mi vida en este momento. Gracias, Padre, por todo. Todo esto se lo ruego en el santo nombre. Gracias. Y le pongo en sus manos los enfermos, que están enfermos a nivel mundial, los que tienen problemas, mi Dios. Gracias, Señor, porque usted es el dueño de todas las cosas y nos ha dado vida y vida en abundancia. Todo esto, Señor, se lo ruego por los gobiernos, que gobiernen bien, Señor. Pongo en sus manos los gobiernos. Gracias, Padre, por todas estas cosas, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo.